Muy buenas, un saludo a todas las personas que tienen a bien seguir esta producción que hemos venido desarrollando en el marco de estas conversaciones de distintos temas desde la filosofía. Hoy vamos a conversar sobre un tema que en las últimas décadas se está dando lugar dentro de los claustros académicos y que ha sido de gran interés filosófico, como lo es la ciudadanía digital. Y qué mejor manera que hacerlo conversando hoy con nuestro invitado, el profesor Roger Sepúlveda. Profe, gracias por aceptar la invitación, bienvenido a este espacio y le invitamos pues que nos brinde su saludo y empecemos conversando sobre usted, quién es, sobre su trayectoria académica y también cómo usted terminó interesándose sobre lo que ahora nos tiene aquí, que es la ciudadanía digital. Buenas, un saludo para los escuchas y las personas que nos están siguiendo. Mi nombre es Roger Sepúlveda, yo soy docente de la Universidad del Atlántico, el programa de filosofía, y venimos trabajando las temáticas alrededor de lo que son el tema de la filosofía de las tecnologías y la ciudadanía digital, todo el tema de las humanidades digitales. En ese contexto es en que se va a desarrollar esta conversación. Para entrar en materia, ¿cómo podría usted definir lo que es la ciudadanía digital? Bueno, quisiera como hacer un contexto histórico para identificar como algunas variables en la perspectiva histórica, y es que la ciudadanía nace en un contexto en Occidente, en Grecia, en esa interacción entre los ciudadanos, es decir, personas libres que tenían una relación con el Estado en su posición de definir políticamente el destino, y entonces digamos que la ciudadanía es una construcción política y una construcción ética y filosófica que tiene sus orígenes luego digamos que al paso de el Imperio Romano, pues la deliberación en el Senado, y se fueron constituyendo en la tradición occidental unos criterios desde el punto de vista político de la participación. Posteriormente podríamos identificar que el tema de la ciudadanía se amplía no solamente en el contexto filosófico, sino que San Agustín en La Ciudad de Dios habla de un concepto también de la ciudadanía, ya no centrado en la perspectiva política, sino también en una comunidad de fe. Y entonces hay una articulación que se empieza a tipificar entre unos actores llamados ciudadanos que participan en el destino de la ciudad-estado en Grecia o del Imperio Romano, y posteriormente, digamos que con el Renacimiento y con el nacimiento de lo que conocemos como el Estado moderno, se van configurando unas tres categorías que es muy importante desde Foucault, que es el tema del territorio, la relación que se establece entre las personas que hacen parte del territorio dentro de un contexto de formación institucional, el Estado moderno, y en esa relación entonces se va conformando también unas interacciones de demandas entre unos grupos identificados como ciudadanos que demandan derechos desde el punto de vista político, desde el punto de vista civil y desde el punto de vista social. Entonces digamos que en la medida que se ha ido construyendo en el tiempo el concepto de ciudadanía ha ido evolucionando, podríamos decir que a partir de los años 30 del siglo XX, con el nacimiento de lo que son las tecnologías masivas de la información, la radio, la televisión, la fotografía, los medios, inclusive el periódico que ya venía dándose desde el siglo XIX, van creando unas nuevas audiencias focalizadas en el tema de la información. Y digamos que esa es una génesis con el desarrollo de la revolución tecnológica de cuarta generación que estamos viviendo. Hay una redefinición de esas relaciones entre el individuo, los ciudadanos, con el Estado en diferentes planos. Entonces la ciudadanía digital podríamos entenderla como esos espacios creados desde la digitalización y las plataformas en una interacción entre ciudadanos que demandan derechos, que demandan necesidades
no colectivas ya, sino focalizadas en grupos muy especializados, derechos a mujeres, derechos de infancia, derechos de campesinos, derechos, digamos, de grupos LGTBI, Q+, y digamos que se va focalizando y son espacios de interacción colectiva donde se construye una nueva subjetividad alrededor de todo lo que llamamos los espacios digitales. ¿Qué impacto podríamos decir que ha tenido en lo relacionado con los derechos de un ciudadano en ese espacio digital? ¿Qué impacto podríamos decir que se ha visto o se podrían dar en ese contexto del ciudadano digital? Para hablar de derechos y la ciudadanía es necesario entonces precisar también los tipos de derechos. Hay unos derechos que son civiles, políticos, en el derecho a votar, a ser elegido, y digamos que estos cambios con las tecnologías pues crean unos espacios de participación directa que vuelven, digamos, más inclusiva, en este caso, a otros grupos que posiblemente estaban marginados desde como simples actores políticos. Podríamos decir entonces que hay derechos colectivos asociados a las demandas sociales, entonces estaríamos los derechos de segunda generación, que tienen que ver con el campo de la salud, con el campo de la educación, con el campo del trabajo, la relación que se establece con la vida colectiva. Y están esos derechos de tercera generación, que podríamos identificarlos como derechos intergeneracionales, y ahí podríamos decir que hay unas nuevas demandas colectivas alrededor de la ecología, todo el tema de lo ambiental. Entonces hay unas participaciones planetarias alrededor de grupos que presionan, ya no por una relación, digamos, sectorial exclusivamente, sino más bien de la especie humana y la relación. Entonces digamos que ahí hay unos derechos a la conservación de la vida y la relación que se establece entre las especies. Ya no son unos derechos centrados en la especie humana, sino unos derechos inclusive que se amplían para otros seres sentientes no humanos, e inclusive ya hasta los ríos. Entonces digamos que aquí se amplía tanto el tema de los derechos, las demandas y las formas de participación. Uno podría decir que en ese contexto es que se amplía y se vuelve un poco complejo, elástico, esas relaciones que antes eran como más, digamos, focalizadas. Hoy hay otras formas de interacción desde la ciudadanía digital y son las nuevas formas de acceder a los servicios que presta el Estado a través de sus diferentes instituciones. Pensemos la pandemia en este que acabamos de pasar, pues todo el proceso de digitalización que se tenía logró que muchos de nosotros pudiéramos acceder a servicios de salud, por ejemplo, que antes era, digamos, no pensable. Digamos que eso implica también que hay no solamente unas demandas, sino unas apropiaciones de estos espacios a nivel colectivo. Y entonces, claro, esto implica también una infraestructura, unas necesidades que hay que trabajarlas. ¿Cuál crees tú que ha tenido, cuáles, perdón, han sido los impactos en la filosofía para que ahora ésta se interese por la ciudadanía digital? Bueno, desde el punto de vista filosófico, uno podría abordar problemas en 4 planos. El primero es unos temas de interés ético que estarían asociados a, digamos, esos criterios de regulación en la interacción a nivel con los medios digitales, con las plataformas. Son regulaciones digamos que en varios sentidos. Regulaciones al interior de las mismas plataformas, pues cada vez más aparecen, pero son más desde una perspectiva comercial, una perspectiva más desde el punto de vista de la publicidad. Hay una parte que tiene que ver con regulación de los estados desde el punto de vista público, a políticas públicas, de empezar a proteger ciertas poblaciones como la infancia, poblaciones como gente adolescente, menores de edad, porque aquí hay una parte que es importante y es la formación de unas habilidades
desde el punto de vista no solamente del manejo de las herramientas, sino unas habilidades de interacción social y de respeto por el otro. Entonces sería una parte de una ética de la relación con la ciudadanía digital, que implica unos códigos, muchos de los conflictos que se están viviendo en el aula. Y podríamos decir que hay un segundo elemento importante aquí, es el tema educativo, la educación como parte de crear unos hábitos, unos criterios de interacción con el otro, centrados entonces en el respeto, la autonomía, la confianza por un lado, pero también la seguridad. Y el otro es los criterios de consumo de la información disponible, porque cada vez más pues uno no sabe la fuente y a veces no todo el mundo tiene un criterio de selección. Entonces esas prácticas educativas de formación a nivel institucional de las escuelas sería como un segundo problema de interés desde el punto de vista de una filosofía de la educación y la relación con el tema de una ciudadanía digital. Habría un tercer problema que me parece a mí importante a nivel filosófico, y es todo el tema de la identidad digital, todo lo que tiene que ver con ese yo que se expone en las redes, y entonces ya es un yo fracturado, un yo disperso en las diferentes redes sociales, por ejemplo, cómo cada uno se presenta, y no necesariamente entonces hay una identidad que se articule, sino más bien que dependiendo de la red, pues usted se presenta y va generando una huella. Eso es importante pensarlo desde la filosofía, y eso sería un tema desde la subjetividad, que es un tema de la filosofía contemporánea, que nos invita a cómo cada creación de una técnica, de una tecnología masiva, pues va transformando la construcción de una subjetividad. En este caso no es una subjetividad desde el punto de vista ontológico, sino una subjetividad de una construcción con el otro, con la alteridad, con los grupos. Digamos que es un tema de interés para la filosofía en general, desde la subjetividad, y para la filosofía política en particular, en la creación de pues, nuevas formas de participación. Entonces llegué a que esos cuatro problemas de interés, uno en el campo ético, en el otro en el campo filosófico propiamente dicho, desde la subjetividad. Tres, el tema de una formación en el campo de la filosofía de la educación y todo lo que tiene que ver con la ciudadanía en general y las ciudadanías digitales en particular, porque esto está dentro de lo que llaman competencias ciudadanas, que es un tema amplio de formación desde la básica, la media y en el campo universitario. ¿Por qué? Porque esto es una construcción permanente y que es dinámica. Y el otro elemento que quiero resaltar también es ya propiamente un tema que ya viene de la modernidad, que inclusive es de San Agustín, con el tema del yo. Digamos que ese yo que se construye en filosofía inicialmente era un yo de introspección, y ahora es un yo de exteriorización, y eso ha generado grandes reflexiones, debates en la filosofía, básicamente, y es quién soy yo y cómo me expongo en las redes sociales, y eso tiene que ver entonces con la huella digital, con la identidad digital y con lo que se denomina ahorita los derechos a nivel en las plataformas. Podría decirse, profe, que una persona puede identificarse de manera diferente en el mundo digital, por así decirlo, a cómo se identifica en una línea física. ¿Qué piensas tú en relación con eso? Bueno, el tema de la identidad, digamos que hay que ubicarlo también como en varios planos. Nace en John Locke, en la filosofía moderna, se pregunta por esas relaciones del sujeto, quien construye conocimiento, una identidad entonces epistémica. Luego viene con Dilthey en la filosofía del siglo XIX, es un yo histórico que se construye una identidad con unas nacionalidades, cuando el nacimiento del Estado, como decíamos ahorita antes de esta pregunta, y la relación con, digamos, unas tradiciones, unas costumbres. Entonces digamos que la identidad orbita alrededor de construir una estructura, un sujeto
que le da unidad, pero resulta que con estos cambios en las plataformas, en las redes sociales, pero no solamente en las redes, sino en general en la participación del mundo digital, pues las personas, digamos que se camuflan y entonces representan o se comunican de diferentes formas dependiendo del interés. Y entonces, digamos que aquí la identidad es una identidad dispersa, no una identidad unificada, sino una identidad totalmente fracturada. Es más, es como cuando uno tira una piedra o un espejo que se totea y entonces queda así. Digamos que es un yo disperso. Un yo disperso. Podría, digamos, ampliar eso que señalas del yo disperso en ese espacio digital para que quede un poco más claro para la audiencia. Ese yo fracturado, ¿en sí a qué se refiere? Hablar de un yo disperso en las redes, teniendo en cuenta el tema de la identidad digital, es, digamos, cuando usted se presenta en las redes con a veces hasta personalidades, ¿cierto? Falsas, diversas. Algunos es porque lo utilizan para hacer ciberdelitos. Entonces, se presentan con diferentes nombres, con diferentes, digamos, fisonomías. Y entonces eso es una práctica ya dentro de una línea, digamos, del espacio digital y la relación que se establece con el ciberdelito, por ejemplo. Entonces, cuando usted se le apoderan de una cuenta o a chantajes, digamos, esa es una forma, pero ese mismo personaje puede presentarse como un ser romántico, como un ser de conquista en otro espacio, en una red, con el propósito de llegar con incautas, ¿cierto? Entonces, cuando uno se presenta en la red social, en Facebook, en X, en Instagram, y siempre puede ser que usted, dependiendo de la intencionalidad, entonces, eso es lo que se ha denominado entonces un yo disperso, un yo fragmentado, intencionalmente, o la otra es las relaciones que se establecen entre esa persona que sigue a otra y que se convirtió en un referente y yo me vuelvo un ser, digamos, que consume. Entonces, ahí en la red social hay unos íconos de la farándula, de la música. Y entonces muchas personas entran a consumir información y empiezan a tener también patologías. Digamos que hay también otras, digamos, dependencias en el campo de lo digital. Entonces, ya la gente ahorita consume tanto que son 8, 10, hasta, o sea, mis estudiantes hice un sondeo y pasan de 4 a 6 horas diarias en las redes, pero que son unas... digamos, empiezan a mirar TikTok y cuando menos pensado son 2 horas, dale, pase, se da cuenta. Entonces, la noción del tiempo, del espacio, y de pronto queda como un yo liviano, un yo desesperado, inclusive a veces. Hay muchos problemas que están surgiendo alrededor especialmente después de la pandemia, alrededor de este tipo de consumos. Entonces, digamos que es un yo de individuos dispersos por un lado, pero también fragmentados. Sabemos entonces que hay una incidencia negativa de las redes sociales en el individuo en relación con la identidad de esto, ¿no? Yo no lo llamaría directamente que son las redes sociales, sino es el uso que se le dan a las redes sociales, porque uno no podría entrar a satanizar una plataforma, sino más bien el usuario. Pero sí hay unas prácticas, digamos, que van incidiendo colectivamente y van transformando lo que decía ahorita de subjetividad, es decir, nosotros somos seres que muy plásticos en el sentido de que nos adaptamos. Entonces las tecnologías también inciden en nuestras
comportamientos, prácticas y hábitos, ¿cierto? Entonces, claro que sí, hay una transformación. Uno se da cuenta de una generación como nuestros abuelos, a los padres, a nosotros y a nuestros hijos, cómo se ha transformado y somos esas sociedades que necesariamente estamos con una gran incidencia en estos mundos digitales. Es lo que algunos llaman el cuarto mundo. Estamos en el mundo físico, por un lado, vivimos en el mundo social, que es en el plano físico, pero de esas interacciones sociales, y está este mundo de lo digital. Algunos llaman las cavernas digitales, como lo llamaba el filósofo español Javier Echevarría, haciendo referencia a la metáfora de la cueva de Platón. Un smartphone, un teléfono, una pantalla es una nueva... es una ventana al mundo que nos lleva de forma, entonces tiene su magia realmente. ¿Crees tú que en ese sentido se pueden crear nuevas brechas sociales al haber comunidades que no tengan acceso a ese mundo digital? Claro, de hecho, aquí habría, digamos, como el problema es, hay comunidades periféricas en las ciudades latinoamericanas y en nuestro país. Un caso muy puntual fue en la pandemia, cuando se notó que había un porcentaje muy alto de la población que no tenía una infraestructura de acceso. Entonces ahí, digamos, esos derechos que ya podríamos llamar de acceso, pues están limitados porque el Estado no ha hecho la inversión, y las grandes compañías y multinacionales no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no son rentables estas poblaciones. Entonces aquí tiene que haber una política pública de inversión. En este caso, pero usted puede tener la infraestructura, puede tener en su casa todo, pero si no tiene una usabilidad, ¿cierto? Entonces sería como una segunda. Pero hay una parte de habilidades, competencias digitales, que va más allá del simplemente ser usuario y consumidor, que es lo que yo decía ahora en la clasificación de las ciudadanías digitales. Son aquellos que consumen, otros son aquellos que tienen acceso y consumen, y otros tienen acceso, consumen, pero producen. Y hay otros que hacen parte e inciden en las nuevas mentalidades, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de diferentes niveles de participación, de acceso, y obviamente pues hay unas brechas generacionales y unas brechas también de acceso. Ahora, también de capacidades de acceso, porque tiene costos. O sea, todas estas tecnologías, no más para uno usar, por ejemplo, inteligencia artificial generativa, el GPT-4, por ejemplo, pues no todo el mundo tiene acceso a una cuenta y pagar, y entonces eso genera unas diferencias ya no solamente de infraestructura, sino también de cultura, de acceso a la digitalización, a lo digital, perdón. En esto que comentabas en relación con las brechas sociales que podrían crearse, ¿cuál crees tú que son los retos que tenemos como sociedad frente a la ciudadanía digital? Yo pensaría que hay unos retos, primero, de una infraestructura para que todos tengan un acceso y tener pues diferentes poblaciones marginales, periféricas, a nivel de toda la geografía colombiana. Esa es una. Dos, una mayor política del Estado colombiano en protección. Si bien es cierto, hemos avanzado con relación al tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, hay una política pública del COMPES, también hay unos desarrollos importantes de una ética de la inteligencia artificial y una ética la parte digital. Ahí hay unos retos porque se han centrado más en el manejo de las corporaciones y queda más a la protección del manejo de la información. Digamos que el usuario está está desprotegido en esa parte. El otro reto es la seguridad. La verdad que el tema de la seguridad es
es un tema central para la construcción de una ciudadanía digital que dé confianza, que dé también nuevas oportunidades. Creo que los retos también es que pues en el mundo del trabajo, en el mundo académico, hay otra parte de lo que son ciudadanías mucho más especializadas para acceso a grupos de investigación. Entonces, el hecho de que, porque no todo el mundo el que maneje una red social tiene, por ejemplo, habilidades para participar en estas comunidades académicas, que son otras formas de la participación en este mundo digital. Toda la construcción del conocimiento en las redes a nivel global, estos medios pues son claves para participar. Hay una ética, digamos que podríamos denominar unos retos éticos que se están construyendo, pero que van muy, digamos, no a la misma velocidad con que van todo esto. Y la otro reto es todo el tema de lo que es el tema de la inteligencia artificial y la relación que se establece con las éticas en este mundo de lo digital. Digamos que esos serían como los retos que yo identifico. Y en general también en unas prácticas educativas mucho más inclusivas, que guarden las diferencias también, pero digamos que son retos amplios. ¿Qué consejo darías tú digamos, a la juventud de hoy día que está inmiscuyéndose en el mundo digital? Yo pensaría que el tema es la responsabilidad en el uso de estas plataformas y asesorarse y conocer bien en qué quiere presentar y qué quiere que quede, porque después de que usted suba un dato, suba cualquier información, pues no es fácil después sacarla de circulación. Entonces hay unos... pues es el manejo responsable y saber que estamos digamos, en una etapa de desarrollo de estas tecnologías que vienen a ayudarnos a mejorar, a interactuar, y tampoco, digamos que es mirarlas algo negativo, ¿no? Yo pienso que lo que aquí es crear es una actitud responsable, una actitud disponible y implicar unas capacidades y unas competencias digitales que impliquen el respeto por el otro, el reconocimiento y la autonomía y la diversidad, pero al mismo tiempo la capacidad crítica y dialógica, ¿no? Es que uno participa en ciertas redes y eso parecieran que fuera una batalla campal y no hay posibilidad de argumentar, sino que es simplemente ¿cierto? Claro que hay unos chatbots también que inciden directamente, pero bueno, creo que eso sería grosso modo. Por lo pronto, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir su visión de lo que sería la ciudadanía digital desde su experiencia académica, y esperamos tenerlo nuevamente en un espacio como este. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación y espero que realmente haya aportado por lo menos elementos importantes para que los demás puedan seguirnos en otras ediciones y en nuevos espacios que estamos creando alrededor de problemas de interés contemporáneo.